Bueno, ahora vamos con la parte de simulación de la sesión 2. Entonces recordemos que vamos a hacer el reactor PBR para la reducción de los NOx de un proceso de combustión. Entonces, estando en la interfaz de COMSOL, lo que vamos a hacer es empezar, como siempre empezamos, con el asistente de modelo. Vamos a hacer un estudio en 0 dimensiones, que son los más comunes para iniciar con el módulo de Ingeniería de las Reacciones Químicas. Entonces vamos a dar en 0D. Estando acá, nos muestra únicamente las físicas que son compatibles con estudios en 0 dimensiones. Para este caso vamos a seleccionar la única física que nos interesa, que es el módulo de Ingeniería de Reacciones Químicas, y le damos en Añadir. Bien, teniendo el módulo de Ingeniería de Reacciones añadido, vamos a seleccionar nuestro estudio. Entonces, el estudio que vamos a hacer no depende del tiempo, vamos a hacer simplemente una modelación de los flujos molares de las especies a lo largo del reactor. También vamos a hacer unos análisis de sensibilidad con respecto a la concentración de entrada de las especies. Vamos a ver cómo afecta la temperatura de entrada en general a la selectividad de la reacción y en general a los rendimientos. Entonces, estos estudios son independientes del tiempo, por lo que vamos a seleccionar un flujo pistón estacionario. Bueno, una vez en la interfaz de COMSOL, lo primero que tenemos que hacer es definir los parámetros de nuestro proceso. Entonces, para la definición de parámetros, lo usual es que se definan como la temperatura de entrada, las concentraciones de las especies de entrada, el tamaño del reactor, si ya se tiene montado, que usualmente ya se tiene montado, y cómo definimos nosotros nuestra selectividad, que es deseado sobre indeseado, como lo veíamos en el curso. Así que, bueno, vamos a introducir estos parámetros. Uno de los problemas más grandes en los cursos de simulación es que la gente se dedica a copiar los parámetros y se pierde tiempo en esto. Entonces, para ahorrarnos este problema, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de una opción de COMSOL que nos permite importar los parámetros directamente. Entonces, para esto lo que yo hice fue en el menú Home, oprimir parámetros y me sale esta pestaña de acá. En esta pestaña vamos a introducir los parámetros del sistema. Entonces, para esto los vamos a importar. Ustedes los pueden encontrar directamente en su carpeta de Dropbox. Espérame, omitan esto por favor. Ustedes lo tienen ahí, faciliten su carpeta de Dropbox en la sesión 2. Entonces, son los parámetros del sistema. Entonces, son Monolith Kinetics Parameters. Le dan doble clic y esperan a que se importe. ¿Qué estamos importando acá? Estamos importando todas las condiciones del proceso. La temperatura de entrada de la mezcla reaccionante, la temperatura ambiente, el radio de los canales reactivos, así como el área transversal, que lo expresamos en términos del radio, acá está la expresión, la velocidad promedio de flujo, todo esto se supone que lo tenemos cuando ya el reactor está montado, todo el coeficiente de transferencia de calor, los flujos molares de entrada de las especies reaccionantes, X0, acuérdense que X0 es digamos que el radio entre el flujo de entrada de amoníaco y de los óxidos. Vamos a hacer unos análisis de sensibilidad con respecto a este radio, porque realmente no se sabe cuánto alimentar de cada uno para favorecer la reacción que nos interesa a nosotros. También vamos a tener el flujo de entrada de las otras especies, de los inertes y del oxígeno. Bueno, una vez tenemos los parámetros, lo que vamos a hacer es irnos como tal con la definición de las reacciones. Bueno, entonces para entrar en la parte de definir las reacciones, lo que vamos a hacer es irnos a física y vamos a dar en global. ¿Por qué en física? Porque cuando seleccionamos las físicas, acuérdense que solo seleccionamos una, que es la de Ingeniería de las Reacciones, entonces no nos sale como todas las físicas disponibles, sino la única que hay, que es Ingeniería de las Reacciones. Entonces, para ingresar una reacción, vamos a dar clic en global. Ingresamos una reacción. Entonces acuérdense cuál es la primera reacción, que es la que nos interesa, que es como tal la de reducción de los óxidos, que es 4 del óxido más 4 de amoníaco más oxígeno, creo que sí, el coeficiente era este, y ¿qué nos produce esto? Esto nos produce nitrógeno y nos produce agua. Ok, COMSOL tiene una cosa que me parece súper interesante, es que nosotros, a diferencia de NASPEN, iniciamos escribiendo la reacción y no declarando las especies. Fíjense en lo que va a pasar. Listo, yo declaré la reacción. Inmediatamente declaro la reacción.
lo que va a generar COMSOL son todas las especies que yo coloqué en mi reacción. Entonces esto es interesante, porque finalmente podemos agregar la especie que queramos en una reacción y no tenemos que preocuparnos por si está o no en la base de datos. Bueno, una vez ingresamos la primera reacción, y esto también es súper importante, COMSOL nos da la libertad de definir nosotros el modelo cinético. Entonces, para este caso, acuérdense que esta es una cinética de tipo heterogéneo, entonces no es la que nos propone COMSOL por default. ¿Cuál es la que nos propone COMSOL por default? Esta. Él dice como que hay más o menos su cinética es parecida a una constante por la concentración de oxígeno, por la concentración del óxido, por el amoníaco a la 4. Recuerden que en las diapositivas vimos que este no era el modelo cinético. Entonces tenemos la libertad de escribirlo como realmente es. Entonces para esto, bueno, esta es la formulita que ustedes ven en las diapositivas, que era KF1 por la concentración del óxido por un parámetro A por la concentración del NH3. Esta formulita está en las diapositivas para el modelo cinético. Lo que es importante es que cuando hablen de una concentración de la especie pongan una C, guión y la especie como está definida acá. Esa es la notación que maneja COMSOL. Bueno, acá me falta escribir una cosita que es el denominador de la expresión cinética, que es 1 más el parámetro A por la concentración de la especie de amoníaco, y el M se pone por convención también de COMSOL. Una vez escribimos nuestra expresión cinética, lo que hacemos es definir la manera en que COMSOL va a tomar, por ejemplo, esta constante. Entonces, para esto se le dice que usa una expresión de Arrhenius para definir la constante. Entonces, él te dice Kf va a ser igual a un factor preexponencial por la temperatura a la N por exponente de la energía de activación RT. Entonces, como ya les comentaba, afortunadamente contamos con las magnitudes de esas constantes cinéticas. Entonces, este caso el factor preexponencial es 1e a la 6 y la energía de activación es 60e a la 3. Como lo vieron en las diapositivas. En este caso no tenemos ninguna dependencia de la temperatura en la expresión de Arrhenius, entonces si decimos que este n sea 0, este término de acá, esta t, va a ser igual a 1 y no nos va a afectar en nuestra definición de la constante cinética. Ahora bien, si ustedes ven acá, tenemos otra constante que es esta. Esa no la podemos definir acá. Más adelante les digo, si la quieren poner en función de la temperatura, cómo lo podríamos hacer. Listo, entonces de esta manera hemos terminado de definir nuestra primera reacción. Acuérdense que son dos. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es agregar una segunda reacción, como lo hicimos anteriormente, desde la parte de física, global, y agregamos una segunda reacción. Entonces esta es la indeseada. Como dice la reacción indeseada, esta dice que 4 de amoníaco, yo la verdad soy malo para memorizar reacciones, entonces me toca tenerlas anotadas en papelito. Entonces, más 3 de oxígeno, te produce 2 de nitrógeno más 6 de agua. Ok, ¿por qué esta reacción es indeseada? Porque se está consumiendo amoníaco sin reducir NOx. Entonces estamos gastando plata, básicamente. Ahora bien, ingresamos la reacción, damos clic en cualquier otra parte y ya nos sale todos los ajustes. Entonces, esta reacción también la vamos a definir por el usuario. COMSOL nos sugiere que sea igual a una constante 2, pues diferente a la constante 1 que es de la primera reacción, por la concentración de oxígeno al cubo, por la concentración de amoníaco a la 4. Bueno, esto no es así, acuérdense del modelo cinético que tenemos. Sí es una constante 2, pero esta cinética es mucho más sencilla, porque no se da en la superficie del catalizador la reacción. Entonces va a ser simplemente la constante de reacción 2 por la concentración de amoníaco. Esta está de primer orden con respecto al amoníaco. Ahora bien, igualmente esta constante 2 de acá es una función de la temperatura. Entonces, ¿cómo hacemos cuando es una función de la temperatura? Utilizamos una expresión de Arrhenius. Y introducimos los valores que ya ustedes tienen en sus diapositivas y en el material. Entonces, esto es 6.8 L7, el exponente también es 0. Y la energía de activación es 85.000 julios por mol. Bueno,
Acá que es importante, algunos me comentaban como que para mí es muy difícil ingresar un modelo cinético en Aspen porque no se adapta a la plantilla, no se adapta a las unidades y es muy tedioso hacer el cambio. COMSOL tiene versatilidad en esto. Si ustedes lo ven acá, ustedes pueden prácticamente meterlo como quieran en el modelo. Entonces digamos que la limitación por el modelo cinético ya no sería un problema utilizando COMSOL Multiphysics. Listo. Ahora lo que vamos a hacer, como les comentaba, para el caso de esta reacción que tenemos un parámetro A que aún no lo hemos definido, lo vamos a definir. Entonces, ¿cómo lo definimos? Lo definimos con variables del proceso. Para agregar variables del proceso, acuérdense, ya agregamos parámetros, ahora vamos a agregar variables. Lo que hacemos es irnos a la parte de componente 1, definiciones, clic derecho y variables. Entonces es parecido a la interfaz de los parámetros. Para este caso también las vamos a importar y yo les voy a explicar de qué trata cada una de las variables que vamos a analizar. Entonces lo mismo, importamos, lo siento, esto está re lejos en la sesión 2, las variables. Si importamos parámetros, ahora vamos con variables. ¿Y cuáles son las variables? Nuestra A, que era la constante cinética de la primera reacción que no hemos definido, acá la defines. ¿La defines en función de qué? De la temperatura. Aquí está. Ahora bien, pues si defines esto, tienes que obviamente saber cuánto vale el factor exponencial y cuánto vale la energía de activación de esta constante y se meten directamente en el archivo de texto de variables. Esto es importante. Quiero mostrarles qué fácil es hacer un archivo para importar a COMSOL. Afortunadamente me acordé. Entonces, lo que voy a hacer es abrir el archivo que acabo de importar a COMSOL. Entonces, importamos la parte de variables. Miren, lo que tú importas realmente es un archivo de texto. A es el nombre, dejas un espacio, la defines, dejas un espacio y haces un comentario sobre lo que es. Esa es la manera como se importan datos, como archivos de texto. Pues esto lo hice era como para no gastar tiempo escribiéndolos y ese tipo de cosas. Entonces ya lo saben, ya lo pueden hacer primero sus archivos de texto y después los importan a COMSOL. O si no quieren, pues directamente lo trabajan acá y le agregan el nombre, la expresión, la unidad y la descripción. Bueno, ¿qué otra cosa importante importamos acá? Importamos la selectividad. Ojo, la selectividad está definida como la velocidad de reacción 1, que es la deseada, sobre la velocidad de reacción 2. Depende de cada proceso, ustedes pueden definir su selectividad. Para este caso yo la definí así. También se importaron como tal lo que son las concentraciones de las especies que están involucradas en las cinéticas. Esto es como la concentración inicial que tendría cada una de las especies, que también es necesario importarlas. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, acuérdense que primero nos interesa saber cómo afecta el radio de amoníaco óxidos como tal al desempeño del reactor. Entonces para eso lo que vamos a hacer es una rampita de temperatura. Esa rampita de temperatura lo que nos va a hacer es efectivamente estudiar el efecto de la temperatura sobre las velocidades de reacción a muchos radios, que es la gráfica 1 que vieron en el webinario. Entonces para esta parte lo que vamos a hacer es irnos al módulo como tal de Ingeniería de las Reacciones Químicas. En este módulo vamos a seleccionar nuestro tipo de reactor, que no ni siquiera lo hemos seleccionado, que es súper importante, que está acá. Como les comentaba en la sesión, hay muchos modelos de reactor, los batch, los lotes a volumen constante, el CCTR, el semi-batch o el flujo pistón. El que tenemos acá, a pesar de ser un flujo pistón empacado, se modela como un flujo pistón. Entonces vamos a modelar un reactor de flujo pistón. Después de esto, como les comentaba, vamos a hacer un análisis paramétrico sobre la temperatura. Entonces queremos que varíe. ¿Cómo hacemos que varíe? Pues especificándole no un valor constante. Entonces, en este caso, y como lo vimos en el ejercicio, vamos a tener variaciones de temperatura desde 500, que es como la temperatura a la que salen los gases de combustión, hasta 750, que es, digamos que ese es el rango de temperaturas en donde salen los gases de combustión. Para esto, siempre se tiene que dejar T temperatura en función de esta T chiquita. Esta T chiquita es la variable independiente por default que maneja COMSOL. Entonces ahí le estamos diciendo que varíe la temperatura desde 500 hasta un valor más grandecito, dependiendo de cuánto sea nuestra variable independiente. ¿Listo?
Entonces de esa manera definimos cuánto estamos variando la temperatura. Ahora bien, algo importante es la velocidad de flujo volumétrico. La velocidad de flujo volumétrico, COMSOL de una vez él te la toma por default, es como la suma de los flujos molares por una densidad, digamos que promedio. Eso está bien, pero nosotros vamos a ser un poquito más simplistas y vamos a decir que la velocidad va a ser simplemente una velocidad promedio, mejor dicho, que la velocidad de flujo volumétrico o caudal va a ser la velocidad promedio, que es V average, esa ya la definimos en los parámetros, por el área transversal de flujo, que también está definida en los parámetros. Bueno, ya teniendo como esta parte inicial definida, lo que vamos a hacer es arreglar un poquito nuestras especies. Vamos a explorar cómo es que COMSOL toma cada una de las especies. Empecemos con esta, con la del óxido. Él de una vez calculó un peso molecular de acuerdo a la estequiometría de la reacción. Y si ustedes lo miran, pues se parece al de realmente la especie. Ahora bien, acuérdense que el primer análisis que vamos a hacer ni siquiera es un perfil de flujos ni un perfil de temperatura. Es simplemente un análisis paramétrico. Entonces lo que vamos a hacer es indicarle a él cuál sería el flujo molar de entrada de esta especie. Ese flujo molar lo definimos dentro de los parámetros. ¿Cómo lo definimos? Lo definimos como el F de la especie en la entrada. Es súper importante que le pongan como toda la notación que definimos en los parámetros. ¿Por qué bloqueamos la concentración o actividad? Ya les explico más adelante, pero por ahora confíen en mí y bloqueen la concentración y actividad. Igual más adelante lo vamos a desbloquear, entonces no se preocupen. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todas las especies. Reactivas, bloqueamos la concentración o actividad y le damos, según nuestros parámetros, cómo es el flujo molar de entrada. Entonces estamos en la especie de miércoles. Afortunadamente me di cuenta que acá hay un error garrafal, porque el amoníaco tiene... ¿Cuántos hidrógenos tiene el amoníaco? Tiene 3. Y acá yo le puse 4. Entonces, teóricamente esa especie no existe. Pero afortunadamente se puede corregir, ¿cierto? Y apenas yo lo corrijo, si queremos podemos borrar esta especie de acá, porque no se involucra en ninguna de las reacciones. ¡Tac! Se borró, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la primera reacción van a participar óxidos, amoníaco y oxígeno. Ya definimos el óxido con el flujo molar de entrada del óxido y bloqueamos la concentración. Ahora vamos a definir la segunda especie reactiva de la primera reacción, que es el amoníaco. Entonces, primer paso, bloquear la concentración, y segundo paso, indicarle, según nuestra anotación, cuál sería el flujo de entrada del amoníaco. Entonces, indicamos el flujo de entrada del amoníaco, es en H3, no en H4, y le damos acá. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra especie reactiva, que es el STEP. Para este caso ni siquiera es necesario bloquear la concentración de actividad porque está en un exceso muy grande. Ya veremos eso, ya veremos. E indicamos, cuánto sería el flujo de entrada de esta especie según nuestra anotación. Análogamente lo hacemos para las especies que son inertes, no es necesario bloquear la concentración de actividad para el análisis paramétrico. Igual, seguimos lo mismo. Si está en minúsculas no lo va a encontrar en los parámetros y va a armar conflicto, entonces es mejor dejarlo en mayúsculas. Y por último el agua, esta es la parte como súper aburrida. Pero bueno, hasta el momento es de resaltar que no hemos hecho ningún tipo de balance de masa, ni ningún tipo de balance de energía, ni nada, simplemente hemos ingresado la información de las reacciones. Entonces esa es como la gran ventaja. En Excel ya estaríamos como preocupados por los balances y ese tipo de cosas. Aquí no. Bien, una vez definidas todas las especies de la reacción, lo que vamos a hacer es nuestro estudio paramétrico como tal. Entonces, ¿cómo se hace el estudio paramétrico? Vamos a la parte de estudio y vamos a hacer el barrido paramétrico. Bien. Entonces, para el barrido paramétrico es claro que tenemos que variar el radio de amoníaco con respecto al óxido.
Entonces para eso lo que vamos a hacer es agregar un nuevo parámetro, o bueno, un tipo de barrido. Entonces damos en añadir. Acá él nos muestra que si queremos que el parámetro sea la temperatura de entrada, y no, queremos que varíe es el radio. Ahora le vamos a decir entre qué valores y qué valores va a variar este radio. Entonces ya afortunadamente la literatura nos ayuda un poquito en este paso. Como les comentaba, lo vamos a iniciar en 1, lo vamos a parar en 2, y acá la decimos cada cuánto evalúe. Entonces vamos a evaluar cada punto 2, entonces va a evaluar en 1, en 1.2, en 1.4, en 1.6, 1.8 hasta llegar a 2 en el radio de amoníaco. Es decir, vamos a tener en primera instancia un flujo molar igual o idéntico de amoníaco óxidos, y al final vamos a tener el doble de amoníaco. Listo. Acá nos dice cuánto queda como tal el rango. Ahora bien, lo que vamos a hacer es la pequeña configuración del solver. Acuérdense, la configuración del solver se hace únicamente para computadores como el mío, que les cuesta un poquito cómo procesar los datos. Entonces, para la configuración del solver vamos a ir al estudio y vamos a mostrar el solver por defecto. Listo, entonces en el resolvedor por defecto vamos al que tenemos ahorita, que es el solucionador de flujo pistón, que es el modelo que escogimos. Y lo que vamos a hacer es decirle cuánta tolerancia es lo que vamos a aceptar. Entonces, si corremos todo el programa con 1 a la menos 4, no nos va a dar tan bien, se los puedo asegurar. Entonces lo que se hace es ponerle un poquito menos de tolerancia. Esto ya al principio ustedes no lo van a saber. Ustedes corren su simulación, se dan cuenta que está como rara y sencillamente vienen aquí al solucionador y le cambian el parámetro de tolerancia. Entonces hay dos tipos de tolerancia. Lo que hicimos acá, que es cambiar la tolerancia absoluta de convergencia, y hay otro tipo de tolerancia, que es la tolerancia relativa, que es la que ustedes ven allá arribita. Entonces, bueno, ya arreglamos la tolerancia absoluta, ahora vamos a arreglar la tolerancia relativa. Bueno, para agregar la tolerancia relativa que nos conviene, lo que vamos a hacer es ir al paso 1, flujo pistón estacionario, y le activamos la casilla de tolerancia relativa. Para este caso y cuando se trabaja con modelos de flujo pistón, normalmente están del orden de 1 por e a la menos 5. Entonces por ahora vamos a agregar esto, de 1 a la menos 5. Si ustedes la corren con 1 a la menos 2, pues las gráficas sencillamente no les van a dar bonitas, continuas, básicamente esa es la palabra apropiada. Entonces por ahora confíen en mí que es 1 a la menos 5, ya he hecho el ensayo muchas veces. Listo. Entonces ya tenemos configurado nuestro solver y tenemos todo el modelo. Hasta acá nos hemos demorado 20 minutos y eso porque estaba hablando mucho. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la parte de resultados. Ya con esto lo que procedemos es hacer el cálculo. Le damos clic en el botón calcular en la barra de herramientas. Bueno, acá mientras calcula se supone que tengo que hablarles de algo para que no se aburran mientras calcula. Pero como siempre no se me ocurre nada. No, sí, ya. Lo que él nos va a mostrar en primera instancia es el gráfico por defecto que él tenga. Acá nos mostró la tasa de flujo molar en función del volumen del reactor. Eso es interesante y nos lo mostró para muchas, digamos que nos lo mostró primero para todos los componentes, para todos los radios de entrada que le pusimos. Entonces, sí, chévere, pero entonces vamos a configurar este gráfico para que lo podamos interpretar mejor. Porque dudo que una tasa de flujo de menos 1 no nos convenza. Entonces eso es simplemente porque el gráfico que él muestra por default nunca tiene sentido físico. Listo. Entonces, la primera gráfica que vamos a hacer, acuérdense que es la tasa de velocidad de la reacción 1, que es la importante, en función de la temperatura de alimentación de la mezcla reaccionante para muchos radios X0. Listo, entonces para generar esa gráfica nos vamos a ir aquí a la parte de tasa de flujo, donde dice Global 1, que es la gráfica. Entonces acá él tiene todas las cosas que está graficando. Y de esto no nos interesa que grafique nada. Entonces le vamos a dar lo que nos interesa que grafique. ¿Cómo lo hacemos? Dando clic aquí en esta cosita. Y le damos en ingeniería de reacciones. Para la reacción 1, él nos muestra inmediatamente la tasa de esa reacción, la velocidad de reacción. La agregamos y nos queda acá en la expresión. Estos son los valores en el eje Y que va a tomar la gráfica. Ahora vamos a agregar los valores en el eje X. Entonces, acuérdense que esta gráfica en el eje Y tiene la velocidad de reacción y en el eje X tiene la temperatura de la mezcla reaccionante.
Entonces, esa temperatura es por una expresión. Entonces, ¿cuál es la expresión para esa temperatura? Estamos hablando del comp1. Componente 1 hace referencia a todo este menú del componente 1. Todo lo que esté acá debajo hace parte del componente 1 y para declararlo hay que poner componente 1. Digamos que cosas canzonas de programación. RE hace referencia al módulo de ingeniería de las reacciones y la temperatura que lo teníamos definido como T, que eso ya aparece como T. Y listo. Acá la parte de leyendas es como algo más de estilo, de donde quieres que salga y eso. No lo vamos a incluir, que es para que nos salga como esto en el gráfico, pero eso se ve feo, entonces lo vamos a quitar. Una vez tengamos esto, le damos en el botón gráfico y acá nos muestra tasa de reacción de la primera reacción en función de la temperatura para diferentes radios de entrada amoníaco-óxido. Ahora bien, esta cosa acá interrumpe la visión total de la gráfica, es 0 cool, entonces la vamos a quitar de ahí. ¿Cómo se hace en la parte de leyenda? Acá está arriba a la derecha, pues la vamos a poner arriba a la izquierda. ¡Tarán! Y nos queda como más bonita la gráfica. Entonces, aquí en esta parte se supone que es donde tenemos que hacer análisis como ingenieros que somos. Miren que para una composición, digamos, perdón, para un radio de 1, donde el flujo de amoníaco y el flujo de óxido es igual, tenemos una menor velocidad de reacción a medida que aumentamos el radio. Entonces, lo que se busca es siempre que la velocidad de reacción al inicio sea un máximo, por lo menos de la reacción 1. Entonces, digamos que un X0 estequiométrico no nos daría como óptimos resultados. Pero, si seguimos aumentando, la tasa de aumento de la velocidad de reacción inicial, digamos que no es tan significativa a medida que agregamos más amoníaco y sí nos implica más costos. Entonces, esta gráfica aún no nos permite decir nada, básicamente. Nos permite decir que, bueno, que en X0 igual a 1 no obtendríamos óptimos resultados, pero tampoco sabemos qué pasa en X0 igual a 2 porque sigue aumentando la tasa de reacción. Entonces, vamos a hacer otra gráfica que nos permita como analizar un poquito más esta cosa. Ahora bien, como se acordarán, la segunda gráfica es de la selectividad, según se propone el ejercicio. Entonces, para generar otra gráfica, yo les tengo un super truco. Le dan clic derecho acá y duplican este estudio. Acá lo tienen otra vez, pero pues le pone un 1, pues porque no es igual al anterior. Entonces, en global 1 vamos a cambiar de lo que nos presente en el eje Y. Entonces, ya graficamos la velocidad de reacción 1, porque estamos de ingenieritos, vamos a graficar, por ejemplo, la velocidad de reacción 2. Listo. Y ahí nos está graficando la velocidad de reacción 2. Esto sí es súper interesante. A medida que aumentamos la parte de amoníaco, no solo se aumenta la velocidad de reacción 1, sino también se aumenta la velocidad de reacción 2. Es decir, no estamos seguros de que a mayores radios de amoníaco se obtengan mejores resultados. Entonces, por ese motivo es que se propone graficar la selectividad en función de la temperatura de entrada. Entonces, para graficar la selectividad, nosotros acuérdense que le ingresamos en la parte de definiciones. Acá están todas las definiciones que nosotros le pusimos en los parámetros. Y aquí está el parámetro de selectividad definido como el radio entre la velocidad de reacción 1 interesados y la velocidad de reacción 2 que no nos interesa. Listo. Y lo tenemos acá. Ay, pero entonces esta leyenda no me deja ver nada. Entonces, pues la cambiamos de lado. Entonces la cambiaron de lado. ¡Tarán! Cambió de lado. Ahora bien, esta gráfica ya es la segunda que propone el ejercicio, que es como tal en donde se obtiene pues nuestro parámetro de selectividad en función de la temperatura de entrada y del radio de amoníaco. Entonces ya ahorita hacemos los análisis, pero de entrada que sabemos que la selectividad disminuye a medida que aumentamos la temperatura de entrada de la reacción. Es decir, nos conviene que la combustión salga fría, los gases de combustión salgan relativamente fríos. Eso por un lado, eso se puede hacer ya con este análisis. Y segundo, no necesariamente hay una diferencia significativa entre que el radio sea 2 y sea 0.8. No necesariamente. Entonces podríamos ahorrarnos amoníaco por ese lado. Bien, esto es para ilustrarles cómo se hace el análisis paramétrico.
Ahora vamos a simular el reactor, es decir, hasta ahora no hemos hecho nada. Bueno, para simular el reactor lo que tenemos que hacer es introducir el resolvedor de balances de materia y el resolvedor de balances de energía. Entonces, para eso, si vamos a desbloquear, ¿se acuerdan que yo les dije? Lo bloquean y confían en mí, ahora los vamos a desbloquear para ambas especies. Listo. Una vez desbloqueado ya están libres de variar las concentraciones de estas dos especies reaccionantes. ¿Por qué varían? Pues porque reaccionan. Entonces vamos a generar como tal lo que son los perfiles de flujo molar de cada una de las especies a lo largo del reactor. Entonces para esto necesitamos acoplar balances de materia y balances de energía. Entonces en la parte de ingeniería de las reacciones lo que vamos a hacer es definirle el balance de energía. Pero entonces ya no nos interesa hacer un análisis sobre la temperatura en el eje X, sino que nos interesa hacer un análisis sobre el volumen del reactor en el eje X. Es decir, esto ya no va. Perdón. En cambio, sí va la temperatura que nosotros definimos a la entrada. ¿Cuál es la temperatura que nosotros definimos a la entrada? Bueno, la temperatura, espera que la estaba leyendo en el archivo, la definimos como TI, que es la temperatura de entrada de la mezcla reaccionante. De esa manera se escribe. Ahora bien, vamos a importar algunas otras propiedades termodinámicas para desarrollar el balance de energía bien hechecito. Para la importación de las propiedades termodinámicas tenemos que decirle a él que él mismo las calcule con unos datos que le vamos a pasar. ¿Qué datos le vamos a pasar? Así como importamos parámetros y variables, vamos a importar archivos de carga térmica. También, perdónenme, primero se navega y después se importa. Omitan esto, no sé, miren a su mamá mientras pasa esto. Ya agregamos variables, ya agregamos parámetros, ahora vamos a agregar los parámetros termo. Listo, una vez le dan acá, le dan clic en importar. Listo, acá idealmente ya importo los parámetros. ¿Qué son esos parámetros? Si quieren los miramos acá rapidito. Básicamente son los polinomios de los C sub P. Hay un formático para escribir los polinomios de los C sub P. Simplemente ustedes aquí varían como todas las constantes. Esta es la constante 1, esta es la constante 2. Y así para las especies. Entonces pues ustedes tienen aquí el formato y cada vez que necesiten meterle otros polinomios, ustedes modifican sobre el formato. Listo, ya tenemos importados nuestros parámetros termodinámicos. Ahora lo que vamos a hacer es decirle la manera en que resuelva el balance de energía, que eso es rapidito, que se pone acá en ingeniería de las reacciones, balance de energía, y la tenemos acá. Entonces como les presentaba en el webinario, el balance de energía se compone de un trabajo de eje, o aquí les revela, no tengo ni idea por qué, fuente de calor de las reacciones, fuente de calor externa y una temperatura inicial. Entonces la temperatura inicial, acuérdense que es T in, en minúscula esto. Y la fuente de calor externa serían las pérdidas que tiene el reactor porque está a mayor temperatura que el ambiente. Entonces, no sé si ya vieron calor, creo que sí, la mayoría. Entonces, lo que se hace es decirle cuánto serían esas pérdidas. Entonces, nosotros dentro de nuestros parámetros definimos la temperatura ambiente como Tamp y la temperatura del reactor como T. Hay una diferencia entre T y Tin. Tin es la temperatura de la mezcla que entra al reactor y T es la temperatura en cualquier punto del reactor. Entonces eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Acá esto no es igual a un calor, esto es igual a una diferencia de temperaturas. Pero si ustedes lo multiplican por U por A, que también lo tenemos definido en los parámetros del proceso, ya van a tener el calor de una fuente externa, que son las pérdidas que está ocurriendo. Esto es un balance de energía a grosso modo. En la sesión, ¿cuál es? La 5. Sí, vamos a hacer un balance de energía más riguroso. Por ahora, esto es como una chambonada que se hace. Listo. Entonces, ya tenemos lo que es, digamos que configurado el balance de energía. Ahora vamos a decirle cómo hacer el estudio de flujos. Para hacer el estudio de flujos, lo que se hace es entrar al estudio 1, que ya lo habíamos configurado, y le vamos a decir cuánto es el rango de volumen que queremos. Este rango de volumen es como si fuera un delta de volumen para que él haga la evaluación en ese delta de los flujos molares.
Entonces vamos a omitir esto que está acá y le vamos a decir que sea cada punto 36 del área transversal. Porque, o sea, realmente esto es un número, es decir, que vaya desde 0 hasta punto 36 del área transversal. Este parámetro de acá normalmente es lo que se conoce como el volumen final, pero para este reactor el volumen final es el 36% del área. Eso es lo que dice el diseñador del reactor, entonces pues hay que hacerle caso, pero idealmente ustedes pondrían como el volumen final del reactor acá. ¿Listo? Bien, una vez indicado el delta V, que es esta cosita que se hace acá, lo que se hace es calcular. ¿Cómo se calcula? Ustedes van acá a estudio y calculan. Bueno, listo, entonces llegó la parte de mi discurso. Ya les había contado, ok. No me va a quedar callada mientras calculo, ok. No me molestan los silencios incómodos. Listo, como les comentaba, la gráfica por default no sirve para nada, es decir, omitan esto, pónganle una X. Ahora vamos a generar las gráficas que nos interesan a nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos aquí a Global 1 y ya no vamos a graficar la velocidad de reacción, sino que vamos a graficar nuestro flujo de la especie reaccionante. Podemos graficar de cualquier especie de la que queramos. Entonces vamos acá en Ingeniería de las Reacciones. Acá están todas las tasas de flujo molar de nuestras especies. Por ejemplo, es interesante ver la del amoníaco, que es la especie reaccionante. Entonces acá está, la ponemos en el eje Y. Y en el eje X no nos interesa que grafique la temperatura, nos interesa que grafique el volumen del reactor, que ese sí se grafica directamente. Y vamos a gráfico. Listo. Entonces, esta cosa está mal ubicada. Ubiquémosla rápidamente donde es. Ustedes ya deben saber. Tasa de flujo, arriba a la derecha. Listo. Un corto análisis. Acá tienen la tasa de flujo molar de amoníaco, que empieza alta y termina baja. ¿Por qué? Porque reacciona. Esto es el volumen del reactor. Esto es un volumen 0 y esto es en un volumen de 50 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Entonces acá lo tienen que la tasa de flujo molar es mucho mayor cuando empieza con una relación de 2, porque pues hay mucho más amoníaco, y es mucho menor cuando empieza con una relación de 1, porque hay menos amoníaco al inicio. A medida que reacciona, se ve que reacciona más rápidamente en los primeros 15 por 10 a la menos 7 metros cúbicos del reactor, y después ya como que el resto del reactor no se usa de una manera significativa. Listo. Entonces esa es la primera gráfica que tenemos. Ahora hay otra gráfica que me encanta mostrar, que es el perfil de temperatura en el reactor. Entonces para eso les voy a dar el mismo truquito. Este es el estudio que teníamos antes, si quieren lo pueden borrar. Y el estudio que tenemos ahora lo podemos duplicar. Listo. Cuando lo duplicamos vamos a cambiar nuestra información del eje Y, porque la vamos a cambiar por la temperatura de reacción, por ejemplo. Entonces eso estaba en Ingeniería de las Reacciones y acá está la temperatura. Okay. Y de una manera gráfica. Esto es el perfil de temperatura en el reactor. Temperatura, volumen de reactor, que tiene un máximo, depende pues de la relación de amoníaco, entre tanto y tanto. Entonces ustedes ya con este sencillo análisis pueden identificar los puntos calientes del reactor, por ejemplo, para cosas de seguridad y ese tipo de análisis. Ahora bien, como esta gráfica ya se ve muy poblada de, digamos que de relaciones amoníaco-óxidos, lo que vamos a hacer es cambiarle un poquito al barrido paramétrico. Acuérdense que el barrido paramétrico es lo que nos genera todas estas líneas de acá. Entonces, si queremos que nos genere menos líneas, lo que hacemos es modificar el intervalo. Entonces podemos iniciar en 1, ir hasta 1,5. Cada punto 1, pero no iniciemos en 1, empezamos un poquito después, para que solo nos muestre 3 líneas. Apenas ustedes modifiquen el barrido paramétrico, le dan calcular. Y él idealmente borra o agrega líneas según lo que hayan hecho. Listo. Acá tenemos la tasa de flujo molar y esta sería la de la velocidad. Solo 3 líneas en vez de las 80 que teníamos antes. Y se analiza entre lo que probablemente sería la relación óptima amoníaco-óxidos, que está entre 1,3 y 1,5. El último estudio que se hace, acuérdense, la última gráfica,
es la gráfica de selectividad en función del volumen. Cómo nos cambia la selectividad a medida que avanza la reacción en el reactor monolítico. Entonces, para eso, acuérdense del truco, duplican este estudio. Chuc, chuc. Y lo único que van a hacer es cambiar los valores en el eje Y. Entonces los cambian, los modifican. Afortunadamente ya nuestro parámetro de selectividad está definido y le dan graficar. Listo, ahora sí al fin una gráfica como interesante. Fíjense que para una relación de 1.3 la selectividad cae un poco al inicio del reactor y después aumenta mucho. Cuando la relación de amoníaco aumenta un poco más, la selectividad únicamente tiende a caer a lo largo del reactor. Es decir, que digamos que el radio óptimo no es 1.4 y tampoco es 1.5. Está más del lado de 1.3. Bueno, entonces de esta manera determinamos que un radio cercano al óptimo sería alrededor de 1.3 de amoníaco con respecto a los óxidos. Entonces aquí les mostré básicamente cómo hacer un análisis paramétrico sobre el reactor en un punto y también cómo hacer un análisis paramétrico a lo largo del reactor. Entonces espero que les haya servido esta demostración. La pueden aplicar para muchos reactores que tengan que hacer a lo largo de su carrera. Bueno, de esta manera se concluye la sesión de simulación de la sesión 2. Entonces nos vemos para la próxima. Que tengan buena noche. Todas las preguntas se responden ahorita, como siempre.